Queridos hermanos, bienvenidos. Hoy continuamos con nuestro estudio de Sabios en Cristo, donde estudiamos la carta primera a los Corintios. Le doy gracias a Dios que podemos, por medio de este medio, comunicar la palabra. Ciertamente es una herramienta para el beneficio de los hermanos, sin dejar de lado la importancia de congregarnos, sin dejar de lado la importancia de vernos, pero estos materiales están aquí listos para que usted, que está en su casa, nos pueda seguir y pueda estudiar la palabra de Dios junto con nosotros, ¿ok? Les mando un saludo a aquellos hermanos de la iglesia IGB Cuenca que en esta semana se han quedado en la casa. Les mando un saludo, un abrazo de parte de toda la congregación y les animo a que tomen un lugar para estudiar en esta mañana, ¿ok? Entonces, hasta este punto hemos visto algunas cosas importantes que voy a hacer un pequeño resumen el día de hoy. El título de esta carta ha sido La conducta cristiana y tiene que ver con el comportamiento del hombre, ¿sí? Que conoce al Señor Jesucristo. Ahora, esta carta fue escrita para la iglesia y la iglesia no habla acerca de cuatro paredes, sino habla acerca del grupo de creyentes nacidos de nuevo que tiene el Espíritu Santo y que ha sido salvado por la obra de Jesucristo en la cruz y tiene ahora una relación de unión íntima con Dios por estar en Cristo Jesús. Y Pablo empieza con esas palabras cuando se dirige a la iglesia de los Corintios, porque les dice la iglesia de Dios, o sea, son de pertenencia de Dios. Y lo que habla a ellos se dirige a los santificados, versículo 2, y eso tiene que ver con el hecho de que una vez creído han sido salvos y están posicionalmente completos en Cristo Jesús. Tienen todo lo necesario para vivir la vida cristiana por la obra de Jesucristo. Y nosotros vimos esto en 2 de Pedro 1:3, como el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y aquí algo muy importante: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, todas las cosas que necesitamos para nacer de nuevo, se nos dio, ¿sí? Por la obra de Jesucristo. Y la piedad tiene que ver con el reflejo de Jesucristo en nuestras vidas o la vida de Él en un creyente que depende en el Espíritu Santo para la vida aquí en la tierra. Entonces, los creyentes corintios tenían todo lo necesario para vivir una vida santa, porque habían sido llamados por Dios para ser separados para el uso exclusivo de Él, y eso quiere decir hacerlos a la imagen de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo reflejar la vida de Jesucristo al mundo entero, a otras personas, ¿sí? Entre la iglesia, ser de bendición los unos con los otros. Pero la carta a primera de los Corintios fue escrita para corregir los errores de conducta de los creyentes, ¿sí? Aunque eran salvos, aunque tenían todo en Cristo Jesús, aunque habían sido ya santificados y llamados a ser santos, es decir, a comportarse o reflejar la vida de Jesucristo, el problema es que en la iglesia a los Corintios había muchos problemas de conducta, ¿sí? Y el primero de ellos, que es el que empezamos a ver la semana pasada, tiene que ver con las divisiones que había con ellos. Ahora, antes de empezar esta parte, Pablo hizo un énfasis en la fidelidad de Dios, que no es posible
el cambio de vida sin ver a Dios como el que produce en nosotros la vida de Jesucristo por el Espíritu Santo. Es Él en el que podemos confiar, es Él el que nos ha dado todo, es Él el que es digno de confianza, ¿sí? Y como prueba de ello tenemos las Escrituras, todas las Escrituras, los hechos históricos que nosotros encontramos de las Escrituras muestra la fidelidad de Dios. Eso quiere decir que Él es digno de confianza, que se puede contar con Él, que Él no se va a hacer para atrás, que Él no va a defraudar a los que ha prometido llevarles a tener una comunión con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y esa comunión tiene que ver con una cercanía, una unión con Él por la obra de Cristo, ¿ya? El problema de 1 Corintios empezamos a ver en los versículos 10 y 11, y esto es algo que vimos, 10, 11 y 12, vimos la semana pasada, dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. En este versículo encontramos dos cosas: divisiones y unión, divisiones y una misma cosa, ¿sí? Una misma mente, un mismo parecer. Y eso solamente es posible en Cristo Jesús. Eso es solamente posible en la comunión con el Hijo, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, nos dijo esto también, que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, Jesucristo, ¿sí? No es por afinidad de pensamiento humano, ¿sí? Cuando nosotros ponemos o vemos esta carta, lo que Pablo está diciendo es: la manera sabia de ver las cosas es a la manera de Dios. Y el que ustedes estén con divisiones no es sabio, porque ellos, el problema de los corintios, uno de los problemas, el primero era las divisiones, y el problema es que unos decían, como dice en el verso 12, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo, y estaban divididos en 4 grupos, haciendo ídolos, y podríamos decir a hombres. Ahora, lo que viene es que Pablo está defendiendo esto y como desarmando la filosofía o la forma de ver las cosas que los creyentes corintios tenían, ¿sí? Estaban viendo las cosas como meros hombres sin Dios, ¿sí? Y se estaban comportando de esa manera, ¿ok? Alguien que ve de esa manera se comporta como lo que en esta misma carta nos muestra en 1 Corintios 3:1, como carnales, y es decir, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un hombre carnal, es decir, un nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, que tiene todo en Cristo Jesús, pero por ser niño y por incrédulo se porta como un inconverso, como alguien que no ha nacido de nuevo, y su mente no está renovada. Por eso Pablo dijo que tengáis una misma mente, y eso tiene que ver con conocer, creer y descansar en lo que Dios le ha dicho y ver las cosas como Dios lo ha dicho. Entonces, si podemos decir esto, un escritor famoso, Watchman Nee, que realmente él no escribió ningún libro, pero dio muchos mensajes acerca de la vida cristiana crucificada del creyente que ha nacido de nuevo, y eso habla acerca de la vida de Cristo resucitada, mostrada en el creyente por el poder del Espíritu Santo. Él decía que es imposible vivir la vida cristiana. Es la vida de Él en nosotros la que la vive, y eso tiene que ver con ver las cosas como Él las ve, es decir,
desde el plano superior, decía Ruth Paxson, otra escritora, y Watchmani es como ver las cosas a la manera de Dios, ¿ok? Como sabios, no como necios, que es lo que estaba pasando con la iglesia a los Corintios, el problema de las divisiones. Entonces, por niños, por carnales, estaban viendo las cosas como inconversos. Y un inconverso nos dice aquí mismo, en el versículo 14, que no percibe las cosas de Dios. O sea, como una persona que no puede usar sus sentidos, ¿sí? Conozco a alguien que tiene un problema en la nariz y no puede oler. Entonces, así le pongan el perfume más delicioso, perfume más exquisito, para él le da lo mismo, ¿sí? Y es el problema de ver la vida cristiana como inconversos, ¿sí? Le da lo mismo el que esté Cristo Jesús ahí que no esté, y vive una vida como si Él no estuviera. Entonces, en cuanto a lo que es la relación los unos con los otros, estaban viviendo como hombres que no conocen a Dios, con pleitos, con divisiones entre ellos, haciendo de hombres hombres que servían a Dios, haciendo de ellos ídolos. Y Pablo aquí, en estos versículos que vamos a leer, desmorona el problema de ellos, ¿sí? Su manera de pensar les reduce a algo que no está bien, para que vean la verdad. Entonces, miren conmigo lo que dice el versículo 13, donde Pablo hace una pregunta en cierta manera irónica, y dice: ¿acaso está dividido Cristo? Y la respuesta a esto es ilógico. Cristo no puede estar dividido, ¿sí? Por ejemplo, miren conmigo lo que dice Efesios capítulo 4 y los versículos 4 al 6. Si ponga una señal, por favor, en 1 Corintios, y acompáñeme a Efesios capítulo 4, los versículos 4 al 6, ¿ya? Dice, Efesios 4, del 4 al 6, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Imposible que Cristo esté dividido, pero lo que estaban haciendo ellos, estaban haciendo de hombres como si ellos hubiesen sido los que les salvaron. Y eso es imposible, porque ningún hombre puede salvar a otro, ¿sí? Es solamente por el poder de Dios, por la obra de Cristo Jesús. Ahora, estas palabras es necesario tenerlas mucho cuidado. Por ejemplo, ahora que yo mencioné la palabra poder, habla acerca de la obra de Jesucristo, la obra de Dios para rescatar al creyente o rescatar al pecador que cree, ¿sí? Entonces, a través de toda la Biblia nosotros vemos nuevamente esta idea de la fidelidad de Dios. ¿Sí? ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Dios. ¿Y cómo lo hizo? Con poder. Ese poder imposible de ser generado por ningún hombre, ¿sí? Y la filosofía humana no puede hacerlo. Las ideas de estos corintios habían sido afectadas por una mentalidad pagana, una mentalidad donde no existe Dios, y estaban haciendo de ellos pleitos entre ellos, divisiones entre ellos, lo cual es sumamente triste y perjudicial para la iglesia local. Si hoy Jesucristo mora o habita en el creyente que cree, y Jesucristo hace su obra a través de la iglesia local aquí en la tierra, ¿sí? El problema de la iglesia local es que en lugar de estar viendo las cosas como Dios las ve,
está viendo las cosas como hombre y ahí hay muchas divisiones, como lo que pasaba con la iglesia a los corintios. Entonces dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ninguna de estas cosas, ¿sí? Nada de esto ha pasado. Más bien, la tarea de los creyentes de estar unidos en Cristo tenía que ver con que vean cada uno las cosas como Dios las ve. Sí, miren, por ejemplo, nuevamente en Efesios capítulo 4 y el versículo 3. En Efesios vamos a llegar o estudiaremos esto nuevamente, pero en Efesios está dividido en dos partes. La primera parte donde nos muestra lo que somos, lo que nos muestra lo que Dios ya ha hecho en nosotros, y desde el capítulo 4 en adelante habla acerca de cómo vivir en base a lo que somos, ¿ya? Entonces dice aquí, versículo 3, esto es un mandato, estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando habla acerca del vínculo de la paz, habla acerca de una dependencia en el Espíritu Santo que produce en nosotros su fruto. Y su fruto habla acerca de lo que dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y esto es ver las cosas como Dios las ve o tener confianza en lo que Dios ha dicho. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y cuando el hombre no hace esto, y es lo que pasaba con los corintios, tenían pleitos, tenían conflictos. Entonces Pablo lo que le está haciendo es, está mostrando que su idea de haber escogido ídolos humanos es totalmente errónea, está mal, ¿ya? Entonces, la unidad solamente puede ser preservada a través de la paz y eso es una de las gracias del fruto del Espíritu. Solamente cuando caminamos en el Espíritu nuestra unidad permanecerá. Y esto es muy importante, porque nosotros podemos tener diferentes opiniones, ¿sí? Vemos las cosas diferentes. Cada uno de nosotros hemos sido criados de una manera diferente. En cada casa hay muchas diferencias, ¿sí? Porque cada ser humano es diferente. Pero si tratamos de unirnos o tener una unión con otras personas solamente por afinidad, entonces hacemos grupos y existen divisiones. Pero la iglesia de Dios no ha sido formada de esa manera, por afinidad a las personas, sino ha sido formada porque Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados, nos hizo resucitar a una vida nueva de esperanza en Él, nos puso a ser parte de la familia de Dios, somos hermanos de Él y ahora las cosas no son como yo opino, sino como Dios quiere, a la manera de Él, para hacer su voluntad. Entonces cada creyente no tiene otra opción. O haces lo que Dios quiere, o rechazas la verdad y vives en ignorancia y vives en pleito con Dios, como lo estaban haciendo los creyentes corintios. Entonces recuerde algo que nosotros vimos, ¿sí? Esta carta escrita a los corintios, cuando Pablo se dirige a ellos y les dice en el versículo 10, os ruego, era un acto de misericordia, de acercarse a Él y decirles. Ahora, esta carta fue escrita también para nosotros, que es un acto de misericordia de Dios, de decirnos, estás viendo las cosas mal, ve las cosas como Dios las ve. Entonces, las divisiones en la iglesia se presentan cuando los creyentes andan en la carne, ¿sí? Y ese era el problema de la iglesia de los corintios. Es el mismo problema de la iglesia hoy en día. Es el mismo problema cuando usted y en su familia sea el
el padre de familia, el hombre o la mujer, en lugar de ver a Cristo y ver las cosas como Él, cada uno está jalando por su lado y ahí hay división. ¿Ya? Entonces, no se trata de darle el mérito al uno o al otro, ninguno de los dos, sino ver las cosas como Dios las ve. Y para eso implica un acto de confiar en la fidelidad de Dios. Por eso Pablo dijo en el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. Sí, ese llamamiento es divino, ese llamamiento es de Dios para nosotros, es lo que se nos ha mandado, es una comunión con Él. Y esa comunión es únicamente posible por Cristo Jesús al confiar en Él, al creer en lo que Él ha dicho. Entonces, permítanme que les siga leyendo, porque Pablo ahora hace la pregunta, ¿fue Pablo crucificado por nosotros? Por supuesto que no. ¿Fuimos bautizados en el nombre de Pablo? Otra vez no. ¿Fue él el que dio su vida por nosotros? No, fue Cristo Jesús. Entonces, Pablo, al dar estas preguntas, les muestra a los corintios que la mentalidad que ellos tenían era totalmente mundana. Acuérdense, estaban viendo las cosas como gente no renacida, ¿sí? Como gente no nacida de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, viendo las cosas de manera terrenal, tratando de descifrar a Dios a su manera, pero ciegos espirituales. ¿Sí? Un hombre que ha nacido de nuevo y es niño en Cristo, que anda en la carne, como el caso de los corintios, aunque tiene todo, deliberadamente no quiere estar ahí, está tapado los ojos o en la oscuridad, en tinieblas, viendo las cosas sin esperanza. Y ahí hay muchas divisiones. Entonces quiero leerles los versículos 14 al 16 y dice, Pablo dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes y a los demás, no sé si he bautizado a algún otro. O sea, no era tan importante para Pablo el que él haya bautizado o no, sino lo que era importante es que había compartido con ellos la verdad, había compartido con ellos la necesidad de creer en Cristo Jesús, de que por la obra de Él somos salvos, de que una vez que creímos recibimos el Espíritu Santo y fuimos sellados con el Espíritu para ser de Él, que es la garantía de que Dios va a hacer todo lo que Él ha prometido. ¿Sí? Entonces, los comentarios de Pablo acerca del bautismo apuntaban a mostrar que en sí mismo el bautismo no logra nada en nuestras vidas. Eso quiere decir, no era importante si le bautizó Pablo o le bautizó otro. Lo importante era si es que habían creído o no. ¿Sí? Ahora, el bautismo es un mandato de Dios para el creyente, pero no nos hace salvos. El bautismo en agua, ¿sí?, no nos hace más espirituales, sino solamente la persona que lo hace es porque cree y dice, yo ya nací de nuevo, y la Biblia enseña que debo bautizarme y pide bautizarse. Y dice, yo quiero bautizarme porque yo creo que he nacido de nuevo, que ahora el Espíritu Santo mora en mi vida y quiero compartir con el mundo entero lo que Dios ha hecho con mi vida. ¿Sí? Pero también es un recordatorio para nosotros de decir, he muerto al mundo y ahora estoy vivo para Dios en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, como dice 2 Corintios 5, 17. Soy una nueva criatura, soy de Él, tengo ahora la mente de Cristo Jesús. Mi vida es para el servicio de Él, no para andar en divisiones y pleitos, como lo que pasaba con los corintios. ¿Sí? Quiero leerles lo que nuestro estudio nos dice. Dice, lo importante es lo que simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Somos puestos posicionalmente en Cristo, sea que nos bauticemos en agua o no. El acto de bautizarse en agua representa el bautismo espiritual de ser puestos
en Cristo, o sea, representa lo que ya pasó en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, muy importante que Pablo desmorona el pensamiento mundano que ellos tenían de haber hecho ídolos. Unos, yo con Pablo, yo de Apolos, yo de Pedro o de Cefas, yo de Cristo, ¿sí? Y estos de Cristo eran los peores porque menospreciaban a todos, ¿sí? Y no era el mensaje que Dios había dado, no era la obra de Jesucristo. Ahora, Pablo les recuerda que su ministerio estaba centrado en Cristo y que no dependía en la sabiduría ni las habilidades humanas. A ver, miren lo que dice el versículo 17 y 18. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y algo muy importante aquí es que cuando Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, está hablando acerca del poder de Dios que cambia la vida de un no creyente, pecador, esclavo del pecado, y que por la obra de Él que es el único que tiene, que es todopoderoso, que tiene la capacidad de dar vida, le da vida a un creyente que cree, a un pecador que cree, ¿sí? Por ejemplo, ustedes acompáñenme, hagan una pausa aquí en 1 de Corintios y miren conmigo lo que dice Romanos capítulo 1 y el versículo 16, ¿sí? Romanos capítulo 1 y el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el objetivo era la salvación, y la salvación tiene que ver no solamente con la justificación, que es decir, que hemos sido perdonados del castigo del pecado, que es la separación eterna, sino tiene que ver con ser libertados también del dominio del pecado, que habla acerca del creyente nacido de nuevo, que aquí en esta tierra conoce el poder de Dios para vivir de una manera diferente, para ver las cosas como Dios las ve, no como el hombre las ve. Y por eso Pablo, él dijo, no me mandó Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio de Dios. No con sabiduría de palabras, y eso tenía que ver, no con palabras humanas, no con palabras no bíblicas o palabras de él, ¿sí? De sabiduría humana, dice aquí, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque es la cruz que tiene poder. En cuanto a la salvación, Dios nos salvó en la justificación del poder del castigo del pecado, en la santificación, que habla acerca de la vida diaria hoy en día para ser hechos santos, como Pablo se dirige a los corintios, del llamamiento que tenían de vivir aquí de una manera en la que Cristo se refleja o vive la vida cristiana en ellos, por el poder del Espíritu Santo a la medida que creen, no dependiendo en la carne, sino en el poder del Espíritu Santo. Y de esa manera aquí en esta tierra reflejar la vida de Cristo, pero también en la glorificación, donde ya vamos a tener una naturaleza no corrupta como la que tenemos ahora, la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, sino ya no va a haber la presencia del pecado en nuestras vidas, y para la eternidad estar con Cristo Jesús, conociéndole tal como Él es, ¿ya? Entonces todo esto hizo Dios por su poder a todo aquel que cree. Entonces,
Regresemos a 1 Corintios, capítulo 1 y el verso 17, donde dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí quiero hacer un énfasis, porque esta palabra tiene mucho que decir. ¿Sí? El Evangelio no fue predicado simplemente cuando Cristo estuvo aquí, sino el Evangelio habla acerca del mensaje de Dios de salvar al hombre desde un principio. ¿Sí? Miren conmigo por un segundo en 2 de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9. 2 de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9. Pablo dice esto, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No conforme a nuestras obras, pero la gracia habla acerca del regalo inmerecido que se nos dio antes de los tiempos de los siglos, y eso habla antes de la creación. Antes de nada, Dios en su deseo ya quiso salvarnos en su Hijo por la obra de la cruz. Entonces, el Evangelio habla a través de todas las Escrituras. Por ejemplo, nosotros vemos en Génesis capítulo 3 y el versículo 15 lo que los teólogos llaman el protoevangelio o el primer evangelio, lo que empieza. ¿Sí? Cuando Él hace la promesa de la simiente de la mujer. Cuando Dios promete a Abraham en Génesis capítulo 12 de ser bendición para todas las familias de la tierra. Estaba hablando de la venida de su Hijo Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento nosotros encontramos eso. Toda la Escritura, el centro es el poder de Dios, y eso habla acerca del Evangelio, de la obra de Dios en nosotros. ¿Sí? Entonces, ve usted ahora conmigo lo erróneo que era el pensamiento de los corintios de poner a hombres como salvadores en sus vidas, ¿sí? O, por ejemplo, y yo estoy seguro, y esto es algo que pasa el día de hoy, gente piensa que tiene que ser bautizada por algún predicador famoso o alguien que ve como un ídolo. Y al hacer eso, en lugar de exaltar a Cristo, está exaltando al hombre. Otra gente que no sé por qué, realmente, por ignorante o por incredulidad o por vanidoso, que es lo que pasaba con la iglesia de Corintios, va a decir, no, es que yo me fui a bautizar en el río Jordán, no aquí, o sea, nosotros vivimos en Cuenca, tenemos 4 ríos donde podría cualquiera bautizarse ahí, pero no, tengo que irme a bautizar en el río Jordán, ¿sí? No, hermanos, eso está mal, ¿sí? Lo que Dios quiere es que le conozcamos a Él. Y así te bautices tú en agua, en una piscina, en un tanque de agua, en el río. Lo importante es que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado, y es decir, Él dio su vida por mí. Él pagó el precio de mi pecado. Él murió por mí, y por Él ahora soy salvo y tengo la vida de Jesucristo, porque Él resucitó, yo también resucité con Él. ¿Sí ve, hermano? Entonces Pablo muestra que no era importante quién le bautizaba, sino en quién habían creído. Y él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y esto tenía que ver con no hacer la cruz, el poder de Dios, como algo inservible. ¿Sí? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, más para los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Y este poder de Dios habla acerca del poder del Espíritu Santo, que produce en nosotros la vida cristiana, nos hace ver las cosas como Él las ve, por fe, por confianza en su palabra, y genera en nosotros gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Amor, el primero de las 9 gracias de Gálatas capítulo 5, 22 y 23, que es el fruto del Espíritu Santo. Él en nosotros.
En Romanos, cuando se usa esta palabra de poder, en Romanos 1:16, habla acerca de un poder generador, ¿sí? O un poder tan explosivo que cambia todo, ¿sí? O recuerdan ustedes que antes había el dínamo, ¿sí? Que algunos utilizaban el dínamo en la llanta de la bicicleta que le daba la vuelta y generaba energía en un faro adelante para poder ver, ¿sí? Otros utilizaban la fuerza del agua para hacer girar un dínamo, y ese dínamo al moverse tan rápido producía electricidad, ¿sí? Lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas es el poder de Dios, es la obra de Cristo Jesús, es la única manera de poder vivir la vida cristiana, que es Él, ¿sí? Entonces, qué importante ver las cosas como Dios las ve, como sabios en Cristo, no como necios. Y cuando el Espíritu Santo revela la verdad del Evangelio a un corazón, entonces la persona puede creer y ser salva. Nos hace salvos, ¿sí? No porque una persona hable bonito, ¿sí? El creyente no es salvado por quien predicó, ¿sí? Sino porque creyó y porque Cristo murió y resucitó al tercer día. Cuando estamos caminando en el Espíritu, nuestra dependencia para la salvación de otros estará en Él, ¿sí? Es decir, comparto la vida no para que me vean a mí y se hagan como yo, no, sino para que crean en la obra de Jesucristo y que Dios cambie sus vidas. Pero cuán feos somos nosotros cuando andamos en la calle y hacemos divisiones. Tienes que ser como yo, como fulano de tal. No es así. Es el poder de Él en nosotros el que produce la vida cristiana, la vida de Cristo, en dependencia de Dios. Cuando caminamos en la carne, nuestra dependencia estará en nuestros esfuerzos y en sabiduría humana, esforzándonos para convencer y convertir a las otras personas. Sí, que por la manera del uso de mi voz, o la modulación de mi voz, no es eso lo importante, es lo importante que creas en el Señor, ¿sí? Ahora, para los que se pierden, en el versículo 18, habla acerca de aquellos que no creen. La cruz es locura. Para los judíos, la cruz era una vergüenza. Para los romanos o los griegos, era una locura porque ningún romano podía ser crucificado. Era ilegal que eso pase para un romano, ¿sí? Era un sacrificio hecho para los ladrones, para lo peor de los asesinos y todo eso, ¿sí? Entonces era una locura. Al escribir esto, Pablo les traía nuevamente a la necedad de sus divisiones, ¿sí? Estaban viendo a hombres, ¿sí? Que Pablo, que Apolos, que Pedro, que Cristo, estaban totalmente en divisiones, y mostraba que en lugar de estar haciendo la voluntad de Dios, estaban haciendo su propia voluntad y estaban viendo las cosas como hombres. ¿Qué de nosotros? ¿Sí? ¿Por qué preferimos tener amistad con el mundo en lugar de tener amistad con otros hermanos? De crear un compañerismo basado en lo que dice el Señor y no en nuestras afinidades de gustos o políticas o lo que sea. ¿Sí? La única manera que nosotros podemos tener comunión es en Cristo Jesús, es por Él, no por un pensamiento afín de acuerdo al mundo, por una sabiduría humana, sino por la sabiduría de Dios, es ver las cosas como Él las ve. ¿Sí? La verdad profunda concerniente a la cruz regularmente es desconocida en los círculos cristianos, y esto, hermanos queridos, les digo, que sepan que en cuanto a la cruz, la mayoría no ve esto, ¿sí? Tal vez ve el énfasis de hacer muchas cosas, pero se necesita
de la palabra, se necesita de alguien que sepa hacia dónde va a llevar a los creyentes. Se necesita del pastor maestro que tiene el cuadro completo de cómo se ve un cristiano espiritual. Los creyentes corintios necesitaban de Pablo, a quien Dios le había revelado la obra de la cruz, para mostrar y decirles: lo que ustedes están haciendo está mal, ya dejen de hacer eso y caminen por el Espíritu Santo, confiando en que Dios es fiel para producir en ustedes su vida por la comunión con su Hijo, ¿sí? Entonces, Cristo fue solo a la cruz para ganar la pena por nuestros pecados. Romanos capítulo 5 y el versículo 8 nos dice lo siguiente. Dice Romanos 5, 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fuimos a la cruz con Él para ser librados del poder del pecado, y eso nos enseña Romanos capítulo 6 y el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y los versículos que siguen hablan acerca de que ya no somos del pecado, ahora vivimos para Dios, somos de Él. Y es en base a confianza en su palabra, ¿sí? Si no vemos la vida de esta manera, entonces vamos a estar con pleitos, vamos a estar con divisiones, que es una de todos los problemas que tenían en la iglesia local, en Corinto, y que hay en nuestras iglesias hoy en día. Entonces, hermanos amados, ¿en quién vas a confiar? ¿En un hombre o ir a la verdad? En cuanto a tu vida, ¿vas a estar solo viendo, decir, yo con ellos no me llevo porque son, qué sé yo, de menor categoría o no tienen el conocimiento yo? Mal, estás mal. Mejor ve las cosas como Dios las ve, y en Cristo Jesús Dios nos ve a todos por igual. Y en Él somos perfectos, somos santos, somos llamados a la comunión con Él. Ahí hay gozo. Sí, la Biblia dice que hay gozo en el compartir con los hermanos. ¿Sí? Hermanos queridos, gracias a Dios por este tiempo que hemos podido tener para estudiar su palabra. La próxima semana continuamos con nuestro estudio de Sabios en Cristo. Recuerden que ustedes pueden vernos por esta página de Facebook, como por la página de YouTube en IGB Cuenca. Les pido que se suscriban a la página de YouTube, que compartan esto para que más personas puedan recibir estos mensajes, y también, principalmente, que confíen en lo que Dios ya ha hecho en su vida, ¿ok? Saludos, mis queridos hermanos. Si ustedes tienen un comentario, son bienvenidos a esta página, por favor. Saludos.